En el principio, cuando todo era silencio y la oscuridad cubría el abismo, el aliento del Creador comenzó a moverse sobre las aguas. Era un momento de inmenso potencial, donde la nada estaba a punto de convertirse en todo. De repente, una voz resonó en el vacío: «Hágase la luz». Y así, la luz fue creada, separándose de las tinieblas, iluminando el mundo por primera vez. Los cielos se abrieron y las estrellas comenzaron a brillar, cada una con un propósito, cada una con su propia historia por contar. La tierra, aún desordenada y vacía, comenzó a tomar forma. Montañas emergieron, océanos se establecieron y vastas llanuras se extendieron como un lienzo en blanco. Los árboles y las plantas brotaron, llenando el aire con el aroma de lo nuevo. Todo parecía estar en perfecta armonía, un vasto jardín de maravillas. Pero el Creador no se detuvo ahí. En su infinita sabiduría, decidió que la creación debía ser completada. En el día sexto, con un gesto de su mano, formó al hombre del polvo de la tierra y le dio vida con su aliento. Adán, el primer hombre, abrió los ojos para encontrar un mundo lleno de belleza y posibilidades. En su corazón latía la curiosidad y en su mente la chispa de la aventura. Pero el Creador sabía que Adán necesitaba compañía, alguien que compartiera su asombro por el mundo. Así, con un profundo sueño, el Creador tomó una costilla de Adán y de ella formó a Eva, la primera mujer. Cuando Adán la vio, supo que había encontrado a su complemento, su compañera en la travesía de la vida. Juntos, exploraron el jardín del Edén, un paraíso donde cada día era una nueva aventura. Pero en el corazón de este jardín había un misterio que los aguardaba, una elección que pondría a prueba su confianza y fe. Las serpientes susurraban entre las sombras, y el árbol del conocimiento del bien y del mal se erguía, tentador y enigmático. La curiosidad de Eva brillaba intensamente, y aunque disfrutaban de la abundancia que el jardín les ofrecía, la prohibición relacionada con el árbol se convirtió en el eco persistente en sus pensamientos. ¿Qué hay de malo en conocer?, se preguntaba Eva, mientras Adán, alerta, intentaba recordar las palabras del Creador. Un día, mientras paseaban por el jardín, la serpiente se deslizó entre las ramas, sus ojos brillantes llenos de astucia. ¿De verdad ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín?, preguntó con un tono seductor. Eva, intrigada, le explicó que solo había un árbol del que no debían comer, pero la serpiente sonrió con malicia. No morirán, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La promesa era dulce, tentadora, y los ojos de Eva se llenaron de deseo. Se volvió hacia Adán, quien la miraba con preocupación. Pero la curiosidad y la atracción por el conocimiento eran fuerzas poderosas, y Eva tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia. Extendió su mano y tomó el fruto, su piel brillante y perfecta. Con un pequeño mordisco, la verdad y la mentira se entrelazaron en su ser, y la oscuridad comenzó a acercarse. Adán, incapaz de resistir la tentación de su amada, siguió su ejemplo. En ese instante, todo cambió. Sus ojos se abrieron y vieron la realidad de su desnudez, la vulnerabilidad que jamás habían conocido. El jardín, que una vez fue un refugio, se tornó en un lugar de miedo y culpa. Sintieron la necesidad de esconderse, de cubrirse. El Creador, al notar la ausencia de su compañía, buscó a Adán y a Eva. Su voz resonó a través del jardín. ¿Dónde están? Sintiendo el peso de su desobediencia, Adán respondió: tuve miedo porque estoy desnudo, y me escondí. La tristeza llenó el corazón del Creador, pues sabía que la inocencia se había perdido, y la vida de Adán y Eva nunca volvería a ser la misma. La elección que habían hecho no solo alteró su destino, sino que también desencadenó una serie de eventos que resonarían a través de las generaciones. La historia de la humanidad estaba a punto de comenzar, marcada por la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. El Creador, con voz profunda y solemne, pronunció las consecuencias de la elección de Adán y Eva. Por haber desobedecido, enfrentarán un mundo que será más difícil. La tierra estará llena de espinas y cardos, y tendrás que trabajarla con el sudor de tu frente. Adán sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros,
mientras Eva escuchaba en silencio, su corazón lleno de remordimiento. La serpiente, que había sembrado la semilla de la desobediencia, fue maldecida a arrastrarse sobre su vientre, y su papel en la historia se convirtió en uno de engaño y astucia. El Creador, aunque triste, también prometió esperanza. De la simiente de la mujer vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Era un destello de redención en medio de la oscuridad. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, un lugar que había sido su hogar y refugio. La puerta del paraíso se cerró tras ellos, dejando solo recuerdos de un tiempo de inocencia. Con cada paso que daban, el peso de su nueva realidad se hacía más evidente. El mundo que los rodeaba era hermoso, pero también hostil. Con el tiempo, Adán y Eva comenzaron a adaptarse a su nueva vida. La creación seguía siendo maravillosa, pero ahora tenían que luchar por su sustento. Eva, con sus manos callosas, aprendió a cultivar la tierra, mientras Adán cazaba y recolectaba. En medio de la adversidad, su amor se fortaleció. Sin embargo, la historia de la humanidad estaba apenas comenzando. Eva dio a luz a su primer hijo, Caín, y luego a Abel. La alegría de la maternidad fue un bálsamo para sus corazones heridos, pero en el fondo, la sombra de su decisión seguía acechando. La rivalidad entre los hermanos comenzó a gestarse, una sombra que se extendía desde la desobediencia de sus padres. Caín, celoso de la aceptación que Abel recibió por su ofrenda a Dios, dejó que la ira se enraizara en su corazón. ¿Acaso no soy yo también un hijo de Dios?, se preguntaba, mientras su mente se llenaba de pensamientos oscuros. Un día, en un campo, la ira consumió a Caín y cometió el acto más atroz: mató a su hermano. El eco del crimen resonó en el universo, y el Creador, al darse cuenta de lo que había sucedido, buscó a Caín. ¿Dónde está Abel?, preguntó, y la respuesta de Caín fue fría y desafiante. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? La tristeza del Creador se convirtió en indignación, pues la humanidad había tomado un camino hacia la destrucción. Página 4 de 20. Como consecuencia de su acto, Caín fue maldecido a vagar por la tierra, marcado por su pecado. Pero, en un acto sorprendente de misericordia, el Creador le puso una señal para protegerlo de aquellos que quisieran hacerle daño. Así, Caín se convirtió en un símbolo de la lucha interna entre el bien y el mal, y su vida se convirtió en un viaje de redención y dolor. Mientras tanto, Adán y Eva lloraban la pérdida de Abel y la transformación de Caín. La familia, que una vez fue unida en amor, ahora estaba fracturada por el pecado y la culpa. Sin embargo, la esperanza no estaba totalmente perdida. Eva, en su tristeza, dio a luz a otro hijo, Set, quien significaba que la línea de la promesa continuaría. A medida que las generaciones avanzaban, la humanidad se multiplicó y la tierra se pobló de hombres y mujeres. Sin embargo, el pecado se extendió como una sombra sobre el mundo. La maldad se hizo evidente y la violencia crecía, llevando al Creador a un momento de profunda reflexión. La creación, que había comenzado con tanta belleza, ahora estaba sumida en la oscuridad. Un día, el Creador decidió que era hora de actuar. En su corazón, sabía que debía limpiar la tierra de la corrupción que había crecido. Así, envió un mensaje a Noé, un hombre justo en medio de una generación perversa. «Construye una arca», le dijo, «porque traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne». Noé, con fe inquebrantable, comenzó a trabajar en el arca, mientras la gente a su alrededor se burlaba de él. Pero su determinación era firme, y cada golpe del hacha resonaba como un eco de esperanza. La visión del Creador estaba a punto de llevarse a cabo, y Noé se convertiría en el salvador de una nueva humanidad. Como consecuencia de su acto, Caín fue maldecido a vagar por la tierra, marcado por su pecado. Pero, en un acto sorprendente de misericordia, el Creador le puso una señal para protegerlo de aquellos que quisieran hacerle daño. Así, Caín se convirtió en un símbolo de la lucha interna entre el bien y el mal, y su vida se convirtió en un viaje de redención y dolor. Mientras tanto, Adán y Eva lloraban la pérdida de Abel y la transformación de Caín. La familia, que una vez fue unida en amor, ahora estaba fracturada por el pecado y la culpa. Sin embargo,
La esperanza no estaba totalmente perdida. Eva, en su tristeza, dio a luz a otro hijo, Set, quien significaba que la línea de la promesa continuaría. A medida que las generaciones avanzaban, la humanidad se multiplicó y la tierra se pobló de hombres y mujeres. Sin embargo, el pecado se extendió como una sombra sobre el mundo. La maldad se hizo evidente y la violencia crecía, llevando al Creador a un momento de profunda reflexión. La creación, que había comenzado con tanta belleza, ahora estaba sumida en la oscuridad. Un día, el Creador decidió que era hora de actuar. En su corazón, sabía que debía limpiar la tierra de la corrupción que había crecido. Así, envió un mensaje a Noé, un hombre justo en medio de una generación perversa. «Construye una arca», le dijo, «porque traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne». Noé, con fe inquebrantable, comenzó a trabajar en el arca, mientras la gente a su alrededor se burlaba de él. Pero su determinación era firme, y cada golpe del hacha resonaba como un eco de esperanza. La visión del Creador estaba a punto de llevarse a cabo, y Noé se convertiría en el salvador de una nueva humanidad. La construcción del arca se convirtió en un espectáculo para los vecinos de Noé, quienes, llenos de escepticismo y burla, no podían entender la magnitud de la advertencia que les había sido dada. ¿Un diluvio?, se reían. «¿Qué es eso? Mira cómo trabaja el tonto». Pero Noé se mantuvo firme en su fe. Cada tablón que unía era un acto de obediencia y esperanza. Días se convertían en semanas, y semanas en meses. La arca comenzó a tomar forma, un refugio monumental en medio de un mundo de incredulidad. Mientras tanto, Noé predicaba incansablemente, advirtiendo a la gente sobre el juicio que se avecinaba. Pero sus palabras caían en oídos sordos. El pecado había cegado a la humanidad, y la maldad había arraigado tan profundamente que el arrepentimiento era una rareza escasa. Finalmente, el día llegó. El Creador, en su infinita sabiduría, envió a los animales, 2 de cada especie, para llenar el arca. Noé observó maravillado cómo los leones, ciervos y aves, en perfecta armonía, se acercaban a su nuevo hogar. Era un espectáculo asombroso, un recordatorio de la diversidad y la belleza de la creación, pero también era un presagio del juicio que estaba por venir. Cuando todos estuvieron a bordo, el Creador cerró la puerta del arca, y el cielo se oscureció. Una lluvia torrencial comenzó a caer, y las aguas del abismo se abrieron, cubriendo la tierra. Los ríos desbordaron, y el suelo, que había estado seco, se convirtió en un océano en cuestión de días. La risa de los escépticos se convirtió en gritos de desesperación mientras el agua subía, llevándose consigo todo lo que había sido creado. Dentro del arca, Noé, su familia y los animales observaron el caos desde su refugio. A pesar del miedo que los rodeaba, un profundo sentido de paz llenaba sus corazones. Sabían que estaban en el centro de la voluntad del Creador y que su fe les había salvado. Días se convirtieron en semanas y las tormentas continuaron sin cesar, pero el arca permanecía a flote. Finalmente, después de 40 días y 40 noches, la lluvia cesó. Las aguas comenzaron a retirarse y el silencio llenó el aire. Noé, ansioso por saber si la tierra estaba nuevamente habitable, envió una paloma en busca de una señal. La paloma regresó con una rama de olivo en su pico, un símbolo de esperanza y renovación. Noé supo en ese momento que la tierra había comenzado a sanar. Cuando las puertas del arca se abrieron por fin, un nuevo mundo se desplegó ante ellos. Era un paisaje devastado, pero también un lienzo en blanco, una segunda oportunidad. Noé y su familia salieron, agradecidos y llenos de asombro. Al levantar sus ojos al cielo, el Creador les hizo una promesa: «Nunca más volveré a destruir la tierra con un diluvio». El arco iris apareció en el horizonte, un pacto de esperanza entre el Creador y su creación. Página 6 de 20. Con el tiempo, la familia de Noé comenzó a repoblar la tierra. Plantaron viñedos, construyeron hogares y disfrutaron de la abundancia que la tierra les ofrecía. Pero a pesar de la renovación, el pecado aún acechaba en el corazón de la humanidad. Las viejas costumbres y los viejos conflictos comenzaron a resurgir, y el ciclo de desobediencia amenazaba con repetirse. Una vez más, la humanidad se unió,
esta vez en un deseo de poder y gloria. En la llanura de Sinar decidieron construir una torre que llegara hasta los cielos, un símbolo de su grandeza y una forma de hacer un nombre para sí mismos. Vengan, construyamos una ciudad y una torre que alcance los cielos. Así no seremos esparcidos por toda la tierra, proclamaron con entusiasmo. Pero el Creador, al observar su arrogancia, decidió intervenir. Si no los detengo, nada les será imposible, pensó. Así, descendió y confundió su lenguaje, haciendo que no pudieran entenderse entre sí. La construcción de la torre se detuvo, y la gente, confundida y dividida, comenzó a dispersarse por toda la tierra, llevando consigo sus diferentes idiomas y culturas. Este evento, conocido como la Torre de Babel, marcó un nuevo comienzo para la humanidad. A pesar de sus diferencias, cada grupo llevó consigo la historia de la creación, la promesa del Creador y el deseo de encontrar el camino de regreso a la unidad. A medida que el tiempo pasaba, nuevas generaciones surgirían, cada una con sus luchas y triunfos. Entre estas generaciones, un hombre llamado Abram se destacó. Vivía en Ur de los Caldeos, un lugar de idolatría y oscuridad, pero en su corazón había un anhelo profundo por algo más grande. Un día, el Creador lo llamó: «Sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré». Este llamado marcó el inicio de una nueva era, la historia de un pueblo elegido. Abram, obediente y lleno de fe, dejó atrás su hogar y se embarcó en una travesía hacia lo desconocido. A medida que avanzaba, el Creador hizo promesas poderosas. «Haré de ti una gran nación y te bendeciré». La fe de Abram se convertiría en el fundamento de una historia épica que cambiaría el destino de la humanidad. Con el tiempo, la familia de Noé comenzó a repoblar la tierra. Plantaron viñedos, construyeron hogares y disfrutaron de la abundancia que la tierra les ofrecía. Pero a pesar de la renovación, el pecado aún acechaba en el corazón de la humanidad. Las viejas costumbres y los viejos conflictos comenzaron a resurgir, y el ciclo de desobediencia amenazaba con repetirse. Una vez más, la humanidad se unió, esta vez en un deseo de poder y gloria. En la llanura de Sinar, decidieron construir una torre que llegara hasta los cielos, un símbolo de su grandeza y una forma de hacer un nombre para sí mismos. Vengan, construyamos una ciudad y una torre que alcance los cielos. Así no seremos esparcidos por toda la tierra, proclamaron con entusiasmo. Pero el Creador, al observar su arrogancia, decidió intervenir. Si no los detengo, nada les será imposible, pensó. Así, descendió y confundió su lenguaje, haciendo que no pudieran entenderse entre sí. La construcción de la torre se detuvo, y la gente, confundida y dividida, comenzó a dispersarse por toda la tierra, llevando consigo sus diferentes idiomas y culturas. Este evento, conocido como la Torre de Babel, marcó un nuevo comienzo para la humanidad. A pesar de sus diferencias, cada grupo llevó consigo la historia de la creación, la promesa del Creador y el deseo de encontrar el camino de regreso a la unidad. A medida que el tiempo pasaba, nuevas generaciones surgirían, cada una con sus luchas y triunfos. Entre estas generaciones, un hombre llamado Abram se destacó. Vivía en Ur de los Caldeos, un lugar de idolatría y oscuridad, pero en su corazón había un anhelo profundo por algo más grande. Un día, el Creador lo llamó: «Sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré». Este llamado marcó el inicio de una nueva era, la historia de un pueblo elegido. Abram, obediente y lleno de fe, dejó atrás su hogar y se embarcó en una travesía hacia lo desconocido. A medida que avanzaba, el Creador hizo promesas poderosas. «Haré de ti una gran nación y te bendeciré». La fe de Abram se convertiría en el fundamento de una historia épica que cambiaría el destino de la humanidad. La travesía de Abram lo llevó a través de tierras desconocidas, donde enfrentó desafíos y pruebas que pondrían a prueba su fe. A pesar de las dificultades, su confianza en el Creador nunca flaqueó. Con cada paso, sentía que estaba siendo guiado hacia un destino especial, uno que cambiaría no solo su vida, sino la de generaciones futuras. Al llegar a la tierra de Canaán,
El Creador se le apareció una vez más y le dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Abram miró a su alrededor, viendo las colinas y los valles, y sintió en su corazón que había encontrado su hogar. Sin embargo, había un gran obstáculo. Abram y su esposa Sarai eran ancianos y no tenían hijos. La promesa de una gran nación parecía un sueño lejano. A pesar de su edad, la fe de Abram nunca vaciló. A veces, la duda lo atormentaba, y en un momento de debilidad, tomó una decisión apresurada. Siguiendo el consejo de Sarai, tomó a su sierva Agar como esposa para tener un hijo. De esta unión nació Ismael, pero el Creador le recordó a Abram que su promesa sería cumplida a través de su propia descendencia con Sarai. Años pasaron, y la esperanza parecía desvanecerse. Pero el Creador es fiel a sus promesas. Un día, 3 visitantes llegaron a la tienda de Abram. Él los recibió con hospitalidad, y durante la comida, uno de ellos le anunció: «El año que viene, Sarai dará a luz un hijo». La risa de Sarai, llena de incredulidad, resonó en el aire. ¿Cómo podría una mujer de 90 años tener un hijo? Pero el Creador, con su poder ilimitado, hizo lo que parecía imposible. 9 meses después, la risa de Sarai se transformó en alegría cuando nació Isaac, el hijo de la risa. La promesa de una gran nación se estaba cumpliendo, y Abram, ahora llamado Abraham, se convirtió en el padre de una multitud. La vida de Abraham estuvo marcada por momentos de fe y desafíos. Sin embargo, el Creador lo probó de una manera que ninguno podría haber imaginado. Un día, le dijo: «Toma a tu hijo, a Isaac, y ofrécele en holocausto en un monte que te mostraré». El corazón de Abraham se llenó de dolor, pero su fe fue más fuerte que su temor. Con determinación, tomó a Isaac y se dirigió al monte Moría. Mientras caminaban juntos, Isaac, inocente y confiado, preguntó: «Padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham, con una mezcla de tristeza y fe, respondió: «Dios se proveerá de un cordero». Al llegar al lugar señalado, Abraham construyó un altar y colocó a Isaac sobre él. En el momento culminante, cuando la mano de Abraham se alzó con el cuchillo, un ángel del Creador lo detuvo. «Abraham, no le hagas daño al muchacho. Ahora sé que temes a Dios, ya que no has escatimado a tu hijo, tu único hijo». La liberación del momento fue un torrente de emociones. El sacrificio estaba en su corazón, pero su fe había sido probada y fortalecida. Justo entonces, Abraham vio un carnero atrapado en un matorral. Con gratitud, lo ofreció en lugar de su hijo, y ese lugar fue llamado «El Señor proveerá». Este acontecimiento marcó no solo la vida de Abraham, sino que también estableció una imagen de la redención que vendría muchos años después. La historia de Abraham no terminó allí. El Creador continuó revelándose a él, haciendo un pacto que se extendería a sus descendientes. Su hijo Isaac se casó con Rebeca, y juntos tuvieron gemelos, Esaú y Jacob. Jacob, astuto y ambicioso, luchó por la bendición de su padre y logró obtenerla, cambiando su nombre a Israel, el que lucha con Dios. La familia de Israel se multiplicó y las promesas del Creador se hicieron más grandes. Sin embargo, la historia estaba lejos de ser fácil. Jacob tuvo 12 hijos, quienes se convirtieron en las tribus de Israel. La rivalidad entre sus hijos, especialmente entre José y sus hermanos, llevó a una serie de eventos trágicos que cambiarían el destino de la familia. Los celos de los hermanos llevaron a que vendieran a José como esclavo a Egipto, donde sufrió mucho, pero su fe nunca se debilitó. Dios estaba con él, y a través de una serie de pruebas, José se convirtió en un líder en Egipto, responsable de la provisión durante una gran hambruna. Cuando la familia de Jacob se vio atrapada en la crisis del hambre, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de ayuda. Fue allí donde se encontraron con su hermano, a quien no reconocieron. José, lleno de emoción y dolor, finalmente reveló su identidad. «Yo soy José, su hermano», les dijo. La reconciliación fue un momento de alegría y perdón, y la familia se reunió en Egipto. Con el tiempo, la familia de Jacob se estableció en Egipto, donde prosperaron y se multiplicaron. Sin embargo, los años pasaron, y un nuevo faraón se levantó, uno que no conocía a José.
Temiendo el crecimiento de los israelitas, el faraón los sometió a la esclavitud. Su vida se convirtió en sufrimiento, pero en medio de la opresión, el Creador escuchó el clamor de su pueblo. Mientras tanto, en medio de esta crisis, nació un niño llamado Moisés. Su madre, para protegerlo de la orden del faraón de matar a todos los bebés hebreos, lo puso en una canasta y lo dejó flotar en el río Nilo. La hija del faraón lo encontró y lo crió como su propio hijo. Moisés creció en el palacio, pero su corazón siempre anhelaba conocer a su pueblo. Un día, al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, Moisés, impulsado por la injusticia, mató al egipcio y huyó al desierto, temiendo por su vida. Allí, en la soledad, se encontró con la presencia del Creador en la forma de una zarza ardiente. «Moisés, Moisés», llamó la voz, «he visto la aflicción de mi pueblo, y tú serás quien los libere». La misión de Moisés no sería fácil. Con temor y dudas, se presentó ante el faraón y exigió la liberación de los israelitas. «Deja ir a mi pueblo», dijo Moisés, y el faraón, endurecido de corazón, se negó. A medida que las plagas azotaban Egipto, desde ranas hasta tinieblas, el faraón se mantenía firme, pero el Creador estaba determinado a liberar a su pueblo. Finalmente, llegó la última plaga. El ángel de la muerte pasaría por Egipto, y los primogénitos de cada hogar morirían, a menos que la sangre de un cordero fuera esparcida en los dinteles de las puertas de los hebreos. Esa noche, el pueblo de Israel celebró la primera Pascua, un recordatorio de la redención venidera. Cuando el faraón vio la devastación en su reino, finalmente cedió y dejó ir a los israelitas. La liberación fue un momento de júbilo, pero la historia aún no había terminado. Los israelitas se dirigieron hacia el desierto, guiados por Moisés, pero el faraón, arrepentido de su decisión, envió su ejército tras ellos. La tensión aumentó cuando los israelitas se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Con miedo y desesperación, clamaron a Dios, y Moisés, lleno de fe, levantó su vara. En un acto poderoso, el Creador abrió el mar, permitiendo que su pueblo cruzara en seco. Las aguas se separaron, formando muros a su alrededor. Cuando los egipcios los persiguieron, las aguas regresaron a su lugar, ahogando al ejército del faraón. La victoria fue rotunda, y el pueblo de Israel estalló en alabanzas. «Cantaré al Señor, porque se ha glorificado grandemente», exclamó Moisés, mientras el pueblo se unía en adoración. Después de su liberación, el Creador guió a su pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida. Pero el camino no sería sencillo. Durante años, enfrentaron pruebas y obstáculos, desde la falta de agua y comida hasta las quejas y dudas en sus corazones. Sin embargo, el Creador siempre proveía, enviando maná del cielo y agua de la roca. En el monte Sinaí, Moisés subió para recibir la ley del Creador, un conjunto de mandamientos que guiarían al pueblo en su vida. «No tendrás dioses ajenos delante de mí», resonó la voz del Creador, estableciendo un pacto con su pueblo. La entrega de la ley fue un momento sagrado, marcando el inicio de una relación especial entre Dios e Israel. El Creador, al ver el corazón de Saúl, decidió buscar un nuevo rey, uno que tuviera un corazón conforme al suyo. Fue entonces cuando llamó a David, el joven pastor que había sido ungido en secreto. David, con su fe inquebrantable y su habilidad para tocar el arpa, se convirtió en un faro de esperanza para Israel. Sin embargo, la historia de David no estuvo exenta de desafíos. Su victoria sobre Goliat, el gigante filisteo, lo catapultó a la fama, pero también lo puso en la mira de Saúl, quien se llenó de celos y buscó quitarle la vida. David huyó al desierto, donde se convirtió en un líder de un grupo de descontentos y marginados. Durante años, David enfrentó innumerables pruebas, pero su confianza en el Creador nunca flaqueó. A pesar de las oportunidades para vengarse de Saúl, siempre mostró misericordia, recordando que Saúl era el ungido de Dios. Finalmente, la muerte de Saúl en batalla marcó el ascenso de David al trono, un momento de tristeza y celebración. David se convirtió en el rey de Israel, unificando las tribus y estableciendo Jerusalén como la capital. Su reinado estuvo marcado por victorias y la expansión del reino, pero también por tragedias,
La historia de David incluye su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías, un acto que trajo consigo graves consecuencias. El profeta Natán confrontó a David, revelando su pecado y trayendo una profunda convicción a su corazón. David, en un acto de arrepentimiento sincero, escribió el Salmo 51, clamando por la misericordia del Creador. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio», suplicó. Y esta búsqueda de restauración se convirtió en un modelo de humildad y confesión. A pesar de sus fallas, David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, y su legado continuó a través de su hijo Salomón, quien construiría el templo en Jerusalén, un lugar donde el pueblo podría adorar al Creador. La gloria de Dios llenaría el templo, y el pueblo experimentaría un tiempo de paz y prosperidad. Sin embargo, a medida que las generaciones avanzaban, la historia de Israel se tornó más complicada. Salomón, a pesar de su sabiduría, se dejó llevar por la influencia de sus esposas extranjeras, desviándose de los caminos del Creador. La división del reino se convirtió en una realidad, y las tribus del norte se separaron de Judá, creando un ciclo de desobediencia y juicio. Los reyes que siguieron a Salomón a menudo se alejaron de la fe, llevando a Israel a la idolatría y a la corrupción. A pesar de las advertencias de los profetas, el pueblo se negó a escuchar. El Creador, en su amor y justicia, envió a hombres como Elías y Eliseo, quienes proclamaron su palabra y llamaron al pueblo al arrepentimiento. Elías enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, desafiando a la nación a elegir entre el Creador y los ídolos. Con fe, oró, y Dios respondió con fuego desde el cielo, demostrando su poder. Sin embargo, la victoria fue efímera, y la amenaza de Jezabel lo llevó a huir una vez más, sintiéndose solo y desanimado. El Creador, en su compasión, se reveló a Elías en un susurro suave, recordándole que no estaba solo y que había un remanente fiel que aún seguía su camino. Así, la historia de los profetas continuó, proclamando la esperanza de redención y la promesa de un futuro Mesías. Con el tiempo, la nación de Israel enfrentó la invasión de potencias extranjeras. El reino del norte fue llevado cautivo por Asiria, y el reino del sur, Judá, eventualmente cayó ante Babilonia. La desolación y el exilio se convirtieron en parte de la historia de Israel, pero el mensaje de los profetas seguía resonando. Volverán a la tierra, y el Creador restaurará su pueblo. En medio de la oscuridad, surgieron figuras como Daniel y Ezequiel, quienes, en el exilio, mantuvieron viva la esperanza. Daniel, en la corte de Babilonia, interpretó sueños y visiones, proclamando la soberanía de Dios sobre las naciones. Sus visiones de un futuro rey y un reino eterno llenaron de anhelo el corazón de su pueblo. Finalmente, después de 70 años de cautiverio, el pueblo de Judá fue liberado por el rey Ciro de Persia, y muchos regresaron a Jerusalén para reconstruir su hogar. Bajo el liderazgo de Nehemías y Esdras, comenzaron la tarea de restaurar la ciudad y el templo, reavivando la adoración al Creador. La reconstrucción fue un momento de alegría y desafío. Los enemigos de Israel intentaron desanimar su labor, pero Nehemías, con determinación y fe, motivó al pueblo a perseverar. «No temáis», les dijo, «recordad al Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras casas». Con corazones valientes, los israelitas trabajaron con herramientas en una mano y armas en la otra. La restauración del templo fue un hito significativo, un símbolo de la presencia del Creador entre su pueblo. Con Esdras leyendo la ley, el pueblo se reunió para escuchar y comprometerse a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Hubo un profundo arrepentimiento, y la alegría de la restauración llenó sus corazones. Sin embargo, a pesar de la reconstrucción, el pueblo seguía anhelando algo más. La promesa de un Mesías que traería la verdadera redención y restauración seguía resonando a través de los siglos. Los profetas habían hablado de un siervo sufriente, de un rey que gobernaría con justicia y traería paz. A medida que pasaron los años, la espera se hizo más intensa. La historia de Israel estaba marcada por la lucha entre la fe y la duda, entre la esperanza y la desesperación. Pero el Creador nunca dejó de actuar. En el silencio entre los testamentos,
estaba preparando un plan asombroso que cambiaría el mundo para siempre. Y así, en un pequeño pueblo de Belén, la promesa de redención estaba a punto de cumplirse. Una joven virgen llamada María, elegida por el Creador, recibiría la visita del ángel Gabriel. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este niño sería el cumplimiento de la promesa, el Salvador de la humanidad. La llegada de Jesús fue un acontecimiento transformador. Nació en humildes circunstancias, en un establo, pero su vida sería un faro de luz en medio de la oscuridad. Desde su infancia, mostró una sabiduría y un entendimiento que asombraron a muchos. A los 12 años, se quedó en el templo, debatiendo con los maestros, revelando su identidad divina incluso a una edad tan temprana. A medida que creció, comenzó su ministerio, proclamando el reino de Dios. Sus enseñanzas desafiaron las normas religiosas y llevaron esperanza a los marginados y perdidos. Bienaventurados los pobres en espíritu, decía, porque de ellos es el reino de los cielos. Su mensaje de amor, perdón y redención resonó profundamente en el corazón de las multitudes. Realizó milagros asombrosos, sanando a los enfermos, devolviendo la vista a los ciegos y resucitando a los muertos. Su compasión y autoridad atraían a las multitudes, pero también despertaron la ira de los líderes religiosos que temían perder su poder. A medida que su popularidad crecía, también lo hacía la conspiración en su contra. Un día, mientras estaba en Jerusalén, entró triunfalmente montado en un burro, mientras la multitud clamaba, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Era un momento de gloria, pero también un preludio de la traición que estaba por venir. Uno de sus discípulos, Judas, lo traicionaría por 30 monedas de plata, entregándolo a las autoridades. La última cena con sus discípulos fue un momento de profundo significado. Jesús instituyó la comunión, el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y sangre, anticipando el sacrificio que estaba por venir. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, dijo, mientras comenzaba a preparar a sus seguidores para lo que estaba por suceder. Después de la cena, Jesús se retiró al jardín de Getsemaní, donde luchó en oración, sintiendo el peso del pecado del mundo sobre sus hombros. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En su agonía, se preparó para enfrentar el sacrificio más grande. La traición de Judas fue seguida por el arresto de Jesús. La noche oscura se llenó de gritos y confusión mientras era llevado ante el sumo sacerdote y luego ante Pilato. A pesar de la injusticia del juicio, Jesús permaneció en silencio, cumpliendo la profecía de ser el Cordero sacrificado por la humanidad. La multitud, que una vez lo aclamó como rey, ahora pedía su crucifixión. «¡Crucifícalo!», gritaban, y el eco de sus gritos resonó con una mezcla de rabia y desesperación. A pesar de su inocencia, Jesús fue condenado, y un manto de tristeza cubrió la tierra. El camino hacia el Calvario fue un viaje de sufrimiento. Con una cruz pesada sobre sus hombros, Jesús caminó hacia su destino. Las heridas y el dolor eran palpables, pero su amor por la humanidad lo impulsaba hacia adelante. Al llegar al monte, fue clavado en la cruz, un sacrificio que resonaría a través de la eternidad. Mientras estaba en la cruz, Jesús clamó, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Su compasión y amor se desbordaron incluso en su agonía, ofreciendo perdón a aquellos que lo habían crucificado. La tierra tembló, y el cielo se oscureció, un reflejo del profundo dolor que sentía el Creador por el sacrificio de su Hijo. Finalmente, Jesús exclamó, «Consumado es», y entregó su espíritu. Su muerte marcó el cumplimiento de la redención prometida, el sacrificio perfecto que pagaría el precio por el pecado de la humanidad. La cortina del templo se rasgó en dos, simbolizando el acceso directo a la presencia de Dios, y la esperanza de una nueva vida comenzó a surgir. 3 días después, en la mañana del primer día de la semana, las mujeres que habían venido a ungir su cuerpo encontraron la tumba vacía. Un ángel les dijo, «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado». La victoria sobre la muerte había sido proclamada, y la esperanza se renovó.
La resurrección de Jesús fue la culminación del plan de redención del Creador. Se apareció a sus discípulos, compartiendo con ellos su alegría y su paz. «Paz a vosotros», les dijo, y les comisionó para que fueran a todo el mundo, proclamando el Evangelio a toda criatura. «Id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones», les ordenó, recordándoles que no estaban solos. El Espíritu Santo los guiaría. La ascensión de Jesús al cielo marcó el inicio de una nueva era. Los discípulos, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar con valentía, y la iglesia primitiva floreció. Con cada milagro y cada palabra, el mensaje de amor y redención se extendió como un fuego ardiente, transformando vidas y corazones. Sin embargo, la historia de la iglesia no estuvo exenta de desafíos. Persecuciones, pruebas y tribulaciones marcaron el camino, pero los creyentes se mantuvieron firmes en su fe. La carta de Pablo a los romanos proclamaba la esperanza de la salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A medida que las comunidades de creyentes crecían, las cartas de los apóstoles ofrecían orientación y consuelo. El amor y la unidad se convirtieron en el sello distintivo de la Iglesia, un reflejo de la comunidad que Jesús había establecido. Las enseñanzas de amor, perdón y servicio resonaban en cada rincón, y la promesa del Creador de estar con su pueblo se hacía palpable. A lo largo de los siglos, el mensaje de redención continuó resonando. Desde los mártires que dieron su vida por su fe, hasta los misioneros que llevaron el Evangelio a tierras lejanas, la historia de la salvación se fue tejiendo a través de generaciones. La Iglesia, aunque enfrentadora de adversidades, nunca fue derrotada. Al mirar hacia el futuro, los creyentes continúan anhelando la segunda venida de Cristo, cuando todas las promesas de redención se cumplirán en su plenitud. En el libro de Apocalipsis se revela una visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más llanto ni dolor, y la relación entre el Creador y su pueblo será restaurada para siempre. La historia de la creación, la caída, la redención y la restauración es un relato épico que muestra el amor inquebrantable del Creador por su pueblo. Desde el principio hasta el fin, la narrativa de la Biblia revela un hilo constante de esperanza y promesa, una invitación a todos a experimentar el abrazo del Creador. Cada personaje, cada historia, cada milagro, nos habla de un Dios que no se rinde. A través de las luchas, el dolor y las victorias, el Creador busca una relación con la humanidad. La Biblia, como un mapa de fe, nos guía a través de la vida, mostrándonos el camino hacia la verdad y la vida. El viaje de la humanidad no ha terminado. En cada corazón hay una búsqueda de significado, un anhelo de conexión con el Creador. La invitación sigue siendo la misma. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En medio del bullicio de la vida, la voz del Creador resuena, ofreciendo paz y esperanza. A medida que avanzamos en nuestras propias historias, somos parte de esta narrativa épica. Cada uno de nosotros tiene un papel en el plan del Creador, una historia que se entrelaza con la historia de redención. A través de nuestras luchas y triunfos, somos llamados a ser portadores de luz, a compartir el mensaje de amor y esperanza con un mundo que anhela escuchar. Así como los héroes de la fe enfrentaron desafíos y encontraron victoria, también nosotros somos llamados a ser valientes. En medio de la adversidad, podemos recordar que el Creador está con nosotros, guiando nuestros pasos y llenando nuestros corazones con su amor. En cada situación, en cada decisión, tenemos la oportunidad de reflejar la luz de Cristo. La historia de la Biblia nos recuerda que no estamos solos en nuestra travesía. A través de las pruebas, el dolor y la incertidumbre, podemos encontrar consuelo en la verdad de que el Creador nunca nos abandona. Su amor nos envuelve, su gracia nos sostiene, y su promesa de redención siempre está al alcance. Mientras continuamos navegando por las Escrituras, recordemos que cada palabra, cada pasaje, es una invitación a un viaje más profundo. A medida que exploramos la historia de la creación, la caída y la redención, descubrimos el propósito detrás de nuestra propia existencia. Somos parte de un relato mayor, uno que trasciende el tiempo y el espacio. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es un testimonio vivo del amor del Creador por su pueblo. A través de sus páginas,
encontramos esperanza, guía y la promesa de un futuro donde todo será restaurado. Cada historia es un recordatorio de que la luz siempre triunfa sobre la oscuridad y que la redención es posible para todos. Así concluimos este viaje a través del Génesis y más allá, un relato que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias historias. La narrativa de la Biblia es un viaje de fe, un llamado a vivir en la esperanza y a compartir la luz del Creador con el mundo. Al final de nuestra travesía, podemos mirar hacia atrás y ver cómo el hilo de la redención nos ha guiado. La historia de Adán y Eva, de Noé, de Abraham, de Moisés, de David, de Jesús y de sus discípulos nos recuerda que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre hay un amanecer. La invitación está abierta para todos, a navegar las Escrituras, a descubrir la profundidad de la historia de redención y a encontrar nuestro lugar en el plan del Creador. Porque al final, cada uno de nosotros está llamado a ser un reflejo de su amor y gracia en un mundo que desesperadamente necesita luz. Así, nuestra historia continúa, entrelazada con la historia de todos los que han caminado antes que nosotros. Que nuestras vidas sean un testimonio de la realidad de la redención y que siempre busquemos navegar las Escrituras, encontrando en ellas la verdad y la esperanza que nos transforma.